Buenos días, un feliz sábado para todos. Feliz sábado. Realmente es un privilegio que el Señor nos da que podamos reunirnos en este lugar de manera libre, ¿verdad? Después de una semana seguramente con altos y bajos, con algunos contratiempos, pero aquí nos trajo el Señor para que estemos en paz, en tranquilidad y nos olvidemos de cualquier otra cosa, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Amén por eso. Bien. Lo que fue nuestra lectura bíblica, Números 8, 23 al 26. Y la voy a volver a leer. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, esto es lo que se refiere a los levitas. Desde los 25 años en adelante entrarán a cumplir el servicio en el ministerio de la tienda de reunión, pero a los 50 años se jubilarán de ejercer el ministerio y no trabajarán más. Sin embargo, pueden ayudar a sus hermanos en la tienda de reunión a cumplir sus obligaciones, pero no a ejercer el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a sus obligaciones. Esta es una versión que me gustó mucho, la nueva versión latinoamericana, y es bien específica y bien clara. De este verso nosotros podemos aprender 3 lecciones que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Es para acá que se apunta. Primero que nada, el ministrar directamente para el Señor tiene un tiempo, no es vitalicio, ¿ok? Si yo voy a ayudar en algo, si yo voy a ministrar, ejercer un ministerio en la iglesia, ese ministerio no es vitalicio. ¿Qué quiere decir? No es que me pertenece a mí por siempre y para siempre. Otra de las cosas que aprendemos es que el que deja de ministrar no se desliga completamente. ¿Qué decía el verso? Que una vez que se jubilaran, podían ayudar, ¿verdad? Sino que sirve para orientar y ayudar a otros que le relevan en su puesto. Y la tercera que vamos a aprender es que ministrar para Dios se trata de un trabajo ¿cómo? En equipo, trabajamos todos para Dios. El que no es tan hábil como el que es hábil, el que está novato como el que ya tiene experiencia, se ayudan ¿qué? Mutuamente. Por otro lado, cuando nosotros vemos los escritos del apóstol Pablo, en cada oportunidad y casi consecutivamente, él da la idea, a ver que todavía no aparece, de que la vida cristiana es como una carrera, ¿sí? ¿Lo han escuchado? El apóstol Pablo constantemente dice que la vida cristiana es como una carrera. Si nosotros unimos estas dos ideas, la de Números, que el Señor le da las instrucciones a Moisés, y la idea que da Pablo de una carrera, como una carrera en la vida cristiana, podríamos decir que la vida cristiana es como una carrera de relevo. ¿Saben lo que es una carrera de relevo? ¿Sí sabemos lo que es una carrera de relevo? Es esa carrera, ¿verdad?, donde hay un equipo de 4 componentes y ese equipo de 4, por secciones, tiene que ir corriendo y van pasando el testigo. El testigo es una especie de cilindro, ¿verdad?, que deben irse pasando. Y hacen carreras de 400 metros, que es darle la vuelta a toda la pista, o más cortitos, hacen carreras de 100 metros. ¿Ok? Y esto es una carrera de relevo. ¿Sí? La vida cristiana es como una carrera de relevo, donde no podemos quedarnos con el testigo, porque en la carrera cristiana los ministerios no son ¿qué? No son vitalicios, o sea, no son para siempre, no son míos, yo no soy dueño de ese ministerio. En una carrera de relevos, todos corren y el que tiene que pasar el testigo, ¿verdad?, toma el testigo en su mano izquierda y la pasa al siguiente. Y el siguiente toma en medio de la carrera el testigo, lo pasa a su mano derecha y tiene que ir buscando al que está delante, ese es su blanco. El que está delante de él es su blanco y debe pasar el testigo. Pero a veces
Bueno, vamos a hablar en esta mañana del testigo del liderazgo. Y esto con ocasión de que hoy es el último sábado de este año eclesiástico 2024-2025. Ya el próximo sábado comenzaremos el año eclesiástico 2025-2026. Y hay nuevos líderes nombrados. Algunos continúan en una carrera de 400 metros, pero ya otros ya hicieron su carrera de 100 metros y les corresponde entregar el testigo, ¿verdad? Todos, de alguna manera, tenemos que entregar el testigo. Pero a veces, lamentablemente, el testigo, ¿verdad?, no llega al otro. Por alguna razón lo dejamos caer. Y déjeme decirle que lo que voy a decirles a continuación lo leí en un artículo que me llamó la atención y lo quiero aplicar acá. Y me gusta mucho lo que este autor dice, ¿verdad?, en relación al liderazgo, el testigo del liderazgo. Cuando nosotros tomamos un ministerio, la iglesia nos nombra para un ministerio, y nosotros nos aferramos a ese ministerio como que si fuera mío, como que me pertenece, como que yo soy el dueño. Y han habido situaciones donde hay personas que se aferran a ese ministerio y no hay quien se los quite en las iglesias. No hay quien se los quite. ¿Y cuándo se los quitan? Cuando se mueren. Pero me gusta que este autor dice que los muertos no pasan el testigo. Los muertos lo dejan caer. Y sí sabemos que este proceso de pasar el testigo o el testigo del liderazgo a veces se torna un poco doloroso, y yo lo digo por experiencia propia. Yo recuerdo que cuando trabajaba estábamos en la iglesia, una iglesia que comenzó así como esta, allá en Venezuela, fue un grupo primero, y después, con la ayuda de Dios, no solo formamos ese grupo, sino con la ayuda de Dios, ese grupo llegó a ser una iglesia. Y yo, desde los 14 años más o menos, había trabajado siempre en ministerio infantil. Solo un año trabajé como directora de escuela sabática cuando tenía como 16 años, pero del resto, toda mi vida dentro de la iglesia trabajé en el ministerio infantil. Hermoso, ¿verdad? Carol y Mari y Desiree y todas las que trabajan. Es un trabajo hermoso trabajar con niños. Así que cuando formamos con la ayuda de Dios esa iglesia, que ya era una iglesia, llegó un momento, como suele suceder, que había falta de liderazgo. Y me propusieron a mí como directora de escuela sabática. ¿Qué decisión más difícil? Porque todos los años había estado como directora de ministerio infantil. Y no me gustaba negarme, pero para mí eso fue terrible, porque yo decía, ¿cómo voy a abandonar el ministerio infantil? Tanto, escuchen, tanto que he logrado. Se habían construido 4 salones grandes para los niños bajo mi liderazgo, ¿verdad? Porque no teníamos salones de niños y se habían construido los 4 salones. Cada salón estaba bien equipado con el material de fieltro, cada uno tenía su equipo. Había una cantidad enorme de material, maestros, estaba todo bien. Y de repente a mí me dicen, necesitamos... Fue doloroso para mí. Saben, a veces nos llenamos de temores. Temores porque yo no sé hacer lo que me están pidiendo que haga. O a veces yo no quiero soltar el ministerio, pero tenemos que entender que todos tenemos que soltar el testigo. Así que en esta mañana vamos a estudiar 5 temores. 5 temores que a veces se nos presentan y por el cual nosotros nos cuesta pasar el testigo del liderazgo. El primer temor es el temor a ser irrelevantes. Pero aquí es bueno que nosotros aclaremos que ningún ministerio o ningún cargo en la iglesia es irrelevante. O sea, no es importante o es menos importante. Todos son importantes. ¿Por qué? Porque todos en primer lugar trabajamos para Dios, ¿sí o no?
trabajamos para Dios. O sea que el trabajo todo es importante. Imaginémonos por un instante que llegamos el sábado en la iglesia y resulta que conseguimos los baños sucios, conseguimos que no se ha pasado aquí limpieza, me voy a sentar en la silla y la silla está manchada, sucia. ¿Cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos cómodos? Pero estamos viendo que cuando llegamos a la iglesia los sábados, vamos al baño, conseguimos que hay papel, conseguimos que huele bien, conseguimos que está limpio, vamos a la cocina y todo está recogido, nos sentamos en la silla y todo está ordenado, hay flores, ¿verdad? Hay alguien que nos atiende y nos da una sonrisa cuando entramos a la iglesia. Ese es el ministerio del diaconado. Y a veces nosotros pensamos como que el diaconado y jerarquizamos y ponemos el pastor, el director de grupo y vamos, sí, hay una jerarquía. Pero eso no quiere decir que sea uno menos importante que el otro. Todos son importantes y necesarios. Pero a veces pensamos que nuestro ministerio, el que yo estoy ejerciendo, es lo importante. Ningún ministerio es irrelevante. Y por eso a veces pensamos, si yo dejo el ministerio infantil y ahora soy diaconisa, me siento como que me rebajaron. Y los niños. O si, por ejemplo, soy director de grupo y ahora voy a ser director de diáconos, eso me hace menos. No hay puestos irrelevantes. Entonces, a veces tenemos ese temor, pero es bueno que nosotros entendamos. No debemos tener temor porque hacer irrelevantes porque no hay ministerio que no tenga relevancia delante del Señor, que no sea importante. En Josué 5 encontramos, no lo voy a leer en este momento, pero ustedes pueden tomar nota. Josué 5, encontramos a un Josué que acaba de recibir el liderazgo de parte de ¿quién? De Moisés. Y este joven toma, bueno, ya no era tan joven, pero durante su juventud estuvo viendo a Moisés trabajar con el liderazgo en el pueblo de Israel. Y ahora Josué le toca tomar el liderazgo. Y es de noche y se encuentra apartado viendo enfrente de las murallas de Jericó cómo conquistar. Pero de repente alguien se le acerca, ¿recuerdan ese episodio? Alguien se le acerca y Josué se sobresalta. Y lo primero que hace es preguntarle a esa persona, ¿eres de los nuestros o eres enemigo? Y resulta que esta persona, que no era otro que Cristo, le contesta, yo soy el capitán de los ejércitos y es el que te voy a comandar, es el que te voy a ayudar. ¿Saben? Muchas veces cuando tomamos un ministerio, cuando tomamos un cargo en la iglesia, nos preocupa que Dios esté con nosotros y le pedimos, Señor, dirígeme, ayúdame. Eso es importante. Pero ¿saben qué es lo importante? Que yo esté dispuesto y alineado con Dios. Que yo esté consciente que lo que voy a hacer, no lo voy a hacer porque me gusta, porque quiero, porque a mí me parece. Voy a hacer con toda seguridad lo que el Señor me manda. Así mi ministerio deja de ser irrelevante para convertirse en algo sumamente relevante, porque yo estoy consciente de que voy a servir al Señor. Otro episodio en la Biblia es el caso de Bernabé. Dice en Hechos 11 que Bernabé estaba en una posición donde la iglesia en Antioquía había surgido muchísimo. Recuerden que a raíz de la muerte de Cristo los cristianos fueron perseguidos y todos se esparcieron por muchos lugares. A Bernabé le tocó ir a Antioquía y ahí esa iglesia comenzó a florecer. De hecho, fue en aquel lugar de Antioquía donde los cristianos se llamaron así por primera vez, ¿verdad? Y había crecido, esa iglesia estaba muy crecida, muy bien, todo marchaba bien. Pero Bernabé no se sentó a contemplar y a decir, oh, qué bueno que hizo esto, qué cuánto he logrado. Esa no fue la actitud de Bernabé. El capítulo dice que Bernabé viajó unos 540 kilómetros hasta Tarso a buscar a alguien allá. Buscó a Saulo de Tarso, que para ese momento ya era Pablo. Y dice que Bernabé llevó a Pablo hasta Antioquía y ahí comenzaron a trabajar juntos, Pablo y Bernabé. Y
cuando usted lee los capítulos 11, 12, 13 y 14 del libro de los Hechos, usted va a notar cierta diferencia. Los primeros capítulos, o el primer capítulo, se menciona lo que ellos hacen juntos, y dice, y Bernabé y Pablo, y Bernabé y Pablo, y Bernabé y Pablo. Pero de repente, nosotros nos topamos, creo que es con el versículo 12, que comienza a hablar de Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé. Bernabé no tuvo miedo de pasar el testigo. Él enseñó a Pablo cómo debía trabajarse y Pablo tomó el control de ese ministerio. Y a Bernabé no le pareció. Vemos entonces la verdadera actitud que debemos tener cuando tomamos un ministerio o cuando se nos pide que tomemos un ministerio. ¿Okay? Debemos tomar ese testigo y correr juntos. Así que no debemos tener temor a ser irrelevante. Otro es el temor al cambio. ¿Ok? A veces podemos decir, no, es que yo no sé hacer toda esta cosa, como decía yo. Es que yo lo que he hecho es ministerio infantil de los 14 años, no sé hacer otra cosa. O a veces nos topamos con gente que dice, es que yo no sé hacer otra cosa, es lo que he hecho. Eso yo no lo sé hacer. Pero no debemos tener temor al cambio. ¿Saben por qué a menudo nosotros tenemos temor al cambio? Pues porque a veces nosotros pensamos que es lo único que sabemos hacer. Es que... Exacto. Ya yo me acomodé. Ya esto lo he hecho por años y es lo único que sé hacer. Porque esa es mi pasión. A veces decimos, para mí era la pasión, Mari, yo te entiendo. La pasión por los niños. Aquí cuando empezamos había un solo niño y cuando habían dos, Mari saltaba hasta el techo. Y cuando había más de 2 o 3, imagínense. ¿Ok? Es nuestra pasión. Pero ¿qué necesidad tiene el Señor? ¿O qué necesidad hay en mi iglesia en este momento? ¿Ok? Pero a veces tememos al cambio porque pensamos que no lo podemos hacer o que no podemos hacer otra cosa sino solamente eso. A veces esto ocurre por falta de comunicación, ¿sabían ustedes? No hay comunicación. Yo no me entero de lo que hace José en megafonía y por eso cuando se me pide que trabaje en megafonía, pues yo nunca me he preocupado por saber cómo se trabaja. O por saber cómo se trabaja con los niños cuando se me pide cuando trabaja con los niños. O que haga algo con los diáconos. Yo no sé qué voy a hacer y entonces prefiero decir no. Tenemos miedo entonces al cambio. Tal vez falta de accesibilidad. Saben que muchas veces también ocurre que el que está ministrando en ese ministerio, ocupando ese cargo, no es accesible. No se puede hablar con esa persona. Esa persona no es abierta, no se preocupa. Mis queridos, yo estoy hablando esto para que tengamos un mejor año eclesiástico, porque esa es la idea, que vayamos mejorando. Seamos accesibles a nuestros hermanos de iglesia. Enseñémosles también lo que hacemos para que en un futuro podamos pasar el testigo. Y otra de las cosas muy importantes es la falta de sacrificio. Melari mencionaba la comodidad. Es que aquí yo me siento cómodo, ¿verdad? Y no, trabajar de tesorero no, ¿qué va? Eso implica mucha responsabilidad, mucho riesgo y yo no. Y no, ministerio infantil, eso hay que dedicarle, porque tú sabes lo que es trabajar con niños, son muchos sacrificios. Trabajar con los jóvenes, no. Los jóvenes y los adolescentes, a esa edad, imagínate, ¿no? O trabajar en el diaconado, tener que estar ahí todos los días de pie, o tener que limpiar la iglesia, o tener que estar pendiente de quién tiene necesidad en la iglesia para llevarle una bolsa de comida o para ayudar. Ese es mucho trabajo. Y muchas veces llegamos al colmo de decir, yo prefiero quedarme sentadito en la silla porque así me veo mejor. Y preferimos acomodarnos en la silla y no tomar ninguna responsabilidad. Eso es porque no queremos falta de sacrificio. Pero ¿cuánto se sacrificó Cristo por ti y por mí? Dice la Biblia que hasta lo sumo. Hay otro temor, y tal vez tiene que ver con esto, pues, es el temor al compromiso. Yo no quiero compromiso, yo estoy cómodo como estoy.
ya yo me acostumbré a esto, ya yo no quiero ejercer otro cambio, no quiero hacer otro cambio. Saben que pasar el testigo tiene un compromiso que va más allá de hacer el trabajo. Pasar el testigo, cuando tú y yo, los que ya tienen un puesto, un cargo en la iglesia, tenemos que entender que tenemos que preparar a otros. Porque si no, ¿cuál va a ser el resultado? Los hermanos no van a tener compromiso porque no saben qué es lo que van a hacer, porque no están preparados. Muchas veces el temor al compromiso, y hablo del que recibe el testigo, el temor al compromiso es precisamente porque no ha sido discipulado. ¿Qué es discipular? ¿Qué es discipular? Enseñar a otros, ¿verdad? Así que yo les insto a que si, no solamente al que no ha tenido o al que no ha adquirido un cargo aquí en la iglesia, preocúpate por aprender. Saben que tenemos un manual de iglesia y en ese manual de iglesia habla específicamente qué hace cada departamento, ¿verdad? Y además podemos hablar con la persona encargada de los diferentes ministerios, ¿verdad? Hermano Luis, ¿qué hace usted como director del grupo? ¿Cuál es su responsabilidad? Las que tienen música, ¿cómo hacen ustedes eso? Ustedes practican todos los días, ¿verdad? Ir viendo también los que tenemos cargo en la iglesia, ir viendo quién puede adquirir esa responsabilidad después y poderles pasar el testigo. Gracias a Dios tenemos jóvenes bien dispuestos y tenemos niños que ya están creciendo que también van enfilados en esa dirección. Pues utilicemos. Tal vez a nosotros como adultos a veces se nos dificulta un poco dejar esto en manos de los adolescentes, de los jóvenes y de los niños, porque pensamos en algún momento y tenemos miedo al riesgo. Tenemos miedo al riesgo. ¿Será que lo podrá hacer? Ese está muy nuevo. Si es una niña que tiene apenas 15 años, ¿cómo va a dirigir? No puede. Tenemos temor al riesgo. En el Hechos 9, 26 y 27, volviendo a hablar de Bernabé, ahí con Saulo pasó algo. Vamos a buscar Hechos 9, 26 y 27. A ver qué pasó ahí, hablando de riesgo. Hechos 9, 26 y 27, si alguien lo tiene para leer. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Qué pasaba aquí? Todos recordamos la historia de Saulo de Tarso, ¿no? Que perseguía a los cristianos para entregarlos, para que fueran muertos. Pero el Señor lo transformó. El Señor se le apareció en el camino y él, que era de un corazón sincero pero equivocado, aceptó el llamado del Señor. Pero ¿qué pasaba con el resto que habían escuchado lo que Saulo hacía antes? ¿Tuvieron qué? Miedo. No quisieron correr el riesgo. Y dice el relato bíblico que lo rehuían, ¿no? No nos juntemos con él porque es posible que nos lleve a presos también. Y no querían correr el riesgo. Pero vemos aquí que Bernabé estuvo dispuesto a correr el riesgo. ¿Recuerdan que les dije que recorrió 500 y tantos kilómetros para buscar a Pablo y llevarlo allá a Antioquía y trabajar junto con él? A veces no queremos correr el riesgo. Y decimos, ¿y si lo hace mal? ¿Y si no puede? Pues no vamos a saber si puede o no puede si no corremos el riesgo, ¿verdad? Si no le permitimos que demuestre lo que sabe hacer. Y se parece, es el temor al fracaso, también tiene que ver con eso. No sabemos nada, pero ya de una vez etiquetamos a la persona, ¿ok? De una vez nosotros decimos, no, los muchachos como todavía no están preparados para recibir esa responsabilidad. Y si lo hacen mal, entonces le tememos al fracaso. Dice, se cuenta que en cierta ocasión un maestro
hablando de uno de sus estudiantes, que era un niño de 7 años, que tenía déficit de atención e hiperactividad, comentó: ese niño nunca llegará a hacer nada. Sin embargo, dice que un par de años más tarde, estando en la piscina pública en Baltimore, un hombre llamado Bob, cuando vio a este niño, se acercó a los padres y les dijo: creo que su hijo tiene potencial. Los padres le respondieron: está bien, pero que tenga en cuenta que es difícil trabajar con él, le dijeron los padres. Dice que Bob asumió el desafío. El nombre de aquel niño, Michael Phelps, uno de los mejores atletas, 28 medallas, un atleta olímpico, y es súper conocido, gracias a que alguien dijo: ese sí tiene potencial. Todos tenemos potencial, somos hijos de Dios, ¿sí o no? Amén. Y lo que uno no puede hacer, el otro lo hace. Por eso digo que somos equipos para trabajar. No tengamos temor al fracaso. Sí, ciertamente tenía TDAH, ¿qué se dice? TDAH, pero además sufre, si ustedes lo ven, sufre de otro problema, un síndrome de, no recuerdo cómo se llama, él tiene los brazos muchísimo más largos. Para algunas personas eso le trae ciertas complicaciones con el tiempo, ¿verdad? Claro, el tener los brazos mucho más más largos le permitía dar brazadas mucho más rápidas, ¿no? Y llegó a donde llegó. Hoy en día, pues él tiene su familia formada, es un gran empresario que vende todos productos para natación, pero llegó donde llegó, ¿por qué? Porque alguien dijo: este niño tiene potencial. Mientras los propios padres pues dudaban. Este niño no podía estar un momento quieto en un salón de clases ni una hora, pero podía pasar 3 horas nadando todos los días y no le pasaba nada, se sentía feliz allí. Mis queridos, el Señor nos hace un llamado en esta mañana. El Señor nos ha llamado a un ministerio. Vamos a hacer ese ministerio, pero vamos a ejercerlo pensando, en primer lugar, que en algún momento vamos a pasar el testigo. Si nos toca correr la carrera de 400 metros, como a algunos que les ha tocado quedarse en el ministerio por este año eclesiástico una vez más, pues corramos. Pero si tenemos que entregar el testigo el año que viene, recordemos, este ministerio no es vitalicio, el que me ha tocado ocupar, no es mi ministerio, es el ministerio para el Señor. Yo sé que resulta a veces incómodo y doloroso. Eso a veces trae ciertos contratiempos cuando hay nombramientos de nuevos cargos. Porque a veces pensamos: ¿será que lo hice mal? Que ahora se lo dieron a Bárbara y ahora no lo tengo yo. ¿Será que ahora yo hice mal y ahora Bárbara, se lo dieron a Bárbara? No, eso no quiere decir que lo hiciste mal. Es que debemos pasar el testigo. Y seguramente nosotros podremos ejercer otro cargo. Alguien me dijo una vez: gracias a Dios que los cargos en la iglesia no son pagos. Porque imagínate lo que haríamos. El Señor nos ha llamado a ejercer un ministerio. Y si tú no tienes cargo, tienes que prepararte, tienes que discipularte, tienes que buscar entender que tienes al menos un don y ese don tienes que ponerlo al servicio del Señor. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a prepararnos este año eclesiástico como 2025-2026 para pasar el testigo, ¿sí o no? ¿Cuántos están dispuestos a prepararse? A recibir el testigo el año que viene. Los que no recibieron, estuvieron dispuestos este año, pero este año pensar y decir: Señor, muéstrame, porque todos tenemos que correr. Y con esto concluyo. Me gustó también esta versión. Dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. ¿Y quiénes son estos testigos de la vida de fe? Saulo, Pablo, Bernabé, Jesús mismo,
¿verdad? Que dejó, nadie ha hecho tanto sacrificio, dejó las mansiones celestiales para venir aquí a este mundo y enseñó a 12, les pasó el testigo. Y gracias a esos 12 que estuvieron dispuestos a recibir el testigo y seguirlo pasando, tú y yo estamos aquí hoy, ¿sí o no? Amén por eso. Entonces, siendo que tenemos esta gran, enorme multitud de testigos, nos dice la Biblia, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Tenemos que comenzar este año eclesiástico 2025-2026, mis hermanos, quitándonos ese peso. El orgullo, la autosuficiencia, el deseo de resaltar y que todos sepan, lo hice yo, si no es por mí, nada sale. A veces son cosas con las que tenemos que luchar, pero el momento es ahora de decirle, Señor, me rindo a tus pies. Y dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Corramos con perseverancia. Nos cansamos, sí, pero tenemos que seguir corriendo. Seguramente a lo largo de este año eclesiástico, algunos vamos a ir corriendo un poco más despacio que otros. Pero todos vamos a correr. María dice, sí, no, María, eso no tiene que ver con la edad. Tiene que ver que a veces nos cansamos. A veces llega un momento en nuestra vida que son tantas cosas que nos cansamos. Algunos tal vez van a correr un poco más rápido, pero tenemos que correr porque tenemos una meta. Y dice, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. El Señor nos ha puesto una carrera por delante este año. Y es la de predicar el Evangelio a todos. No importa que tengas cargo o no tengas, pero juntos como iglesia tenemos que correr con perseverancia. Que habrá alguien al frente, en ministerio infantil, ¿habrá alguien al frente? Sí, pero tenemos que correr, abrazando a esos niños, invitando más niños, cuidando de nuestros niños, los padres que tienen niños aquí, ¿verdad? Cuidando y trayéndolos a la iglesia, haciéndoles el culto en casa. Eso es correr junto con ellos. Los diáconos, la diaconisa, la secretaria de iglesia, ¿verdad? Estar pendiente de quién viene, quién no viene, dónde están, ¿verdad? ¿Dónde están nuestros hermanos? El Señor nos invita entonces en esta mañana a que corramos con perseverancia. El Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude realmente a entender que tenemos que quitarnos todos esos temores. Con el Señor nos dice muchas veces en la Biblia, no tengas miedo, yo estoy contigo.